Vimos la semana pasada, vamos a hacer solamente un repaso de lo que aprendíamos en Hechos, en los viajes misioneros de Pablo. Hoy sí tenemos algo como para señalar. Si me tiembla la mano, hermano, ay, disculpe, tengo problemas en mi sistema nervioso. No, si se mueve mucho, pues, ay, ustedes van a entender por dónde apunto. Por acá está Siria y hablaba de Galicia, donde subió Pablo para ir predicando, pero cuando estaba entre Misia y Bitinia, dice, ¿quién no le permitió pasar a Bitinia? ¿Quién fue? El Espíritu Santo. No les permitió pasar para Bitinia, sino bajaron a Macedonia y ahí estuvieron predicando y luego pasaron el río, donde recibieron una visión que había una persona clamando que necesitaba ayuda. Entonces, estas regiones, que es Asia Menor, Bitinia, el Ponto, Capadocia, Galicia, el evangelio llegó porque por acá está Éfeso, acá. Entonces, el ministerio de Pablo y de Silas, que empezaron a salir, que incluso hubo una pelea, que no pudieron llegar a un acuerdo, se dividieron porque Bernabé quería ir con Marcos, pero Pablo no quería llevar a Marcos, decidió ir entonces con otra persona, y fue Silas. Entonces, el evangelio pasó por acá, pero desde acá se empezó a esparcir a esta zona que están en el Asia Menor, que se conoce acá, que actualmente es Turquía. Aquí está Roma, está Italia, aquí está Grecia y aquí está Asia Menor o Turquía, todo el país. Por acá está. Entonces, la hermana me hacía una mención el jueves, martes, y me decía, ¿cómo se fue poblando todo este lugar? Después del diluvio, entre los 3 hijos de Noé estuvo Jafet, y él pobló prácticamente esta región de Europa, la descendencia de él. Y del lado de Sem estuvo la parte de Abraham, y posteriormente pues de ahí todo el tema del Mesías. Pero toda esta parte pues se pobló por la comentario, también por las conquistas babilónicas de todos los imperios que llevaban cautivo a los hijos. De ahí se fue poblando y son los exiliados. También se asume la persecución después de la caída de Jerusalén y del año 60 de Cristo, donde los romanos pues prácticamente hicieron personas. Y es así como el evangelio llegó a esta región, pero aquí digamos que el ministerio de Pablo pues no logró llegar, no fue a través del ministerio. Entonces, la importancia del ministerio que hacemos es importante, por muy mínimo que sea, un vasito de agua, abrir la puerta a alguien, dar la bienvenida, es algo especial, es algo importante. Ahora, ¿qué es lo que hablamos la Hicimos un repaso de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Ahí nos quedamos. Hemos sido elegidos por el Padre, hablaba de Primera de Pedro. También mencionaba que nosotros hemos sido santificados por el Espíritu Santo de Dios. Y era un mensaje que tomaba relevancia porque los cristianos estaban siendo asesinados. Y el tema de encontrar vida en la predestinación del Padre, encontrar vida en Santo y ser limpios por Jesucristo, era como poner pomada, algo refrescante en un. Así que eso aprendíamos. También la obediencia al ser rociados con la sangre de Jesucristo, purificados de obras muertas, ser presentados sin pecado. Eso fue lo que Pablo nos enseñaba, por lo menos en el versículo 1 y en el versículo 2, que requirió un poco de explicación, no porque uno a veces no haya escuchado algo, sino para agarrarles. Estamos estudiando una carta, estamos conociendo más a detalle muy cual nosotros. Ahora, pues aprendí. ¿Cuál es el recorrido que hemos hecho? Estamos en la unidad 1, acá. Hemos desarrollado introducción a la carta, introducción a la carta, autor, contexto, propósito, introducción a la carta. Hoy vamos a hablar la primera parte de Esperanza Viva, nuevo. Falta para terminar. Entonces, por ahí vamos ahorita en este tema. Por eso es que esta mañana va a haber un, cuando dicen frío, así se. Pero no va a haber examen. Vamos a pasar entonces hoy sí al tema. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo
versículo Pedro, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Bendito el Padre, dice. Yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Qué es esperanza? Por lo menos dos personas que puedan responder, voy a dar unos nombres. Así que lo que piensen, lo que consideren ustedes que es. Voy a pedir a la hermana Lorena y al hermano Miguel Medina. Hermana Lorena, ¿qué es esperanza? Hermano Miguel. Lo que se va a realizar. Muchas gracias a ambos. Saben que el tema de esperanza, el hermano Miguel lo aplicó en cierta forma a la parte bíblica, la hermana fue un poco más general. Y cuando nosotros hablamos de esperanza, hablamos tal vez de algo o hablamos de algo futuro en el cual esperamos que se cumpla o se alcance o se logre. Pero esa esperanza muchas veces no siempre se cumple. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo esperaba que tal persona me visitara, por decir algo. No llegó. Yo esperaba que tal persona un día me agradeciera por un favor que hice. No llegó. Yo esperaba que una persona, no sé, en el trabajo, tal vez se acercara un día y por lo menos me tratara con respeto, porque lo ha ayudado. Y no fue así tampoco. Entonces, la esperanza que nosotros podemos ver en la sociedad es una esperanza que puede ser que suceda, pero puede ser que no suceda. Y tengo por acá unos ejemplos. Esperanza. En el mundo, esperanza significa espero que me vaya bien. Cuando uno empieza un trabajo nuevo, un proyecto en su familia, un negocio, no sé. Yo he escuchado muchas personas que dicen que han vendido algunas cosas cuando empiezan clases cerca de una escuela o que, por ejemplo, mi cuñada que tiene un negocio como de pedidos, de encomiendas, mi hermano Ricardo que también tiene un negocio ahí de dental. Y yo digo, la esperanza es que puedan vender, la esperanza es que les vaya bien. Eso es lo que uno espera. Pero eso es lo que el mundo nos hace ver a nosotros, que me vaya bien. Ojalá, decimos también, ojalá las cosas cambien. La esperanza que tal vez uno pueda tener, ojalá que esta situación pase. Estamos aguantando un poco a veces, ¿verdad? Pero ojalá que esto pase, esto va a pasar, decimos. Pero a veces tenemos un poco de incertidumbre, Señor, ojalá. Bueno, uno lo dice, ojalá que esto pase, que se dé. Y puede ser que sí o puede ser que no. Ahora, la Biblia a nosotros nos recuerda algo, o por lo menos Pablo. Yo le voy leyendo lo que está, a veces por si no sé. En la Biblia, esperanza es seguridad futura basada en una obra y realizada por Dios. Basada en una obra realizada por Dios. Pedro escribe a los creyentes que sufren no para evadir el dolor, sino para anclar su vida en algo firme. La esperanza que expresa Pedro y que le encontramos en la palabra de Dios es una esperanza viva. El versículo 3 dice, renacer para una esperanza viva, no es una esperanza muerta. La esperanza muerta es la de nosotros, es la terrenal. Yo espero, yo quisiera, yo deseo que esto pueda pasar. Pero Cristo en su palabra nos da una esperanza viva, una esperanza futura, no de algo que pueda pasar, sino de algo que va a pasar, algo que está asegurado. Entonces ahí está la diferencia entre la esperanza del mundo y la esperanza que nosotros tenemos. Ahora, vamos a desglosar algunas palabras claves o algunas palabras
que toman un fuerte significado. La primera expresión que Pedro dice: bendito el Padre, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que Pedro hace es alabar al Señor, es darle gloria a Él. ¿Por qué? Porque los ha hecho fortalecer en una situación difícil. Les ha dicho que son elegidos y en medio de esa selección, Pedro les recuerda la exaltación a Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es digno de alabanza, Dios es digno de gloria. Y tengamos el contexto siempre de los hermanos de Galacia, de todas estas provincias romanas: sufrimiento y burla. Y cuando digo sufrimiento, los que hemos estado desde la clase anterior y la primera, hemos visto que un sufrimiento en el cual los cristianos servían de antorchas para alumbrar los jardines del emperador Nerón. O sea, no es algo tan sencillo, es algo fuerte. Y él, en medio de la situación, les dice: hay que alabar a Dios. En la vida cristiana, hermanos, en medio de las circunstancias, debemos de alabar a Dios. ¿Y cómo alabo a Dios? Con la obediencia. No solamente con los cantos, que son especiales, son muy bonitos, pero alabo a Dios con la obediencia, alabo a Dios con mi sumisión. Y eso, hermanos, yo creo que si fuera fácil, ni necesidad hubiera de detallarlo en muchas partes de la Biblia, pero cuesta alabar a Dios en medio de las dificultades. Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Expresa un aspecto importante. Continúa el versículo y dice que según su grande misericordia, expresa la misericordia de Dios. Y saben que esta misericordia nosotros la podemos ver por lo menos en dos aspectos. La primera es compadecerse de la condición del pecado de las personas, pero también compadecerse de que los cristianos, a los que escribe y a nosotros, por ser una carta expresada a la iglesia, ya no vivimos tampoco bajo el pecado ni bajo una circunstancia de ley. Por la misericordia de Dios ya no vivimos de esa manera, o ya no se practica ni se hace nada, porque Jesucristo nos ha dado a nosotros libertad en gran misericordia. Entonces, el hombre sin Dios estaba en maldición, está en maldición. La mujer, el hombre, la tierra, el ganado, ha sido sujeta a maldición. Y yo quiero solamente leer, quedémonos nosotros en Pedro, yo quiero leerles lo que dice Génesis, capítulo 3. ¿Por qué exaltar la misericordia de Dios? Porque quiero mencionar lo siguiente. Génesis 3:3 dice: pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis, para que no muráis. El simple hecho de tomar de ese fruto era circunstancia de morir. Génesis 3:16 dice al 19: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tu hijo, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos, cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres, y al polvo volverás. Pensemos en esa idea que por su gran misericordia nos ha hecho renacer, porque estábamos nosotros muertos. La palabra no miente. En Génesis 3:3 dice: si comen van a morir. Y realmente hemos muerto sin Cristo nosotros. Estamos muertos, ya lo vamos a ver. Entonces, los primeros aspectos que menciona Pedro, yo me vine para acá, pero si quiere este hermano puede mantenerse en Pedro. Exalta a Dios, habla de su gran misericordia, pero también el versículo sigue hablando y dice que nos ha hecho renacer. Vamos a ver, el versículo dice de que según su grande misericordia nos hizo renacer. Nosotros, hermanos, hemos renacido. De muerte hemos pasado a vida. De muerte hemos pasado a vida. Ahora, yo puedo entender esto acá en la iglesia, pero pensar cuando ya no estoy acá, que yo he sido pasado de muerte
a vida, hermanos. Con las conversaciones, con nuestras prácticas, con nuestra rutina de vida, nosotros debemos de apuntar a alguien que ha sido renacido, no de alguien que está muerto. Ustedes y yo, hermanos, por muy mal que nos podamos sentir, tanto espiritualmente como en nuestras emociones, en nuestro sentir, recordemos esto: usted está puesto para vida, usted tiene vida, yo tengo vida eterna a través del Señor. Eso es lo que expresa Pedro. Nos dio vida para pasar de muerte a vida. Quiero compartir con ustedes lo que expresa Efesios. Efesios dice, Efesios capítulo 2, voy a leer solamente unos versículos. Dice Efesios 2, 1, y Él dice, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos, pecados. Efesios 2, 4 y 6 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, poniéndose en una posición futura. Pero miren cómo todo tiene orden y todo tiene sentido. El Señor nos ha hecho a nosotros vivir y nos ha puesto a nosotros de una manera que nos ha hecho renacer. Porque ustedes y yo, hermanos, si quitamos a Cristo, estamos muertos en las mismas prácticas, en los mismos deseos. Pero hay una lucha entre el espíritu y la carne. Y ahí están batallando, hermanos. La pregunta es, ¿vamos a buscar la muerte o nos vamos a acercar a la vida siempre? Saben que acá en la iglesia y fuera pues pasan muchas cosas y yo me he llegado a preguntar, ¿qué nos diferencia a nosotros como cristianos? Físicamente, rápido, uno puede ir a las escrituras, todo lo que leímos. Versículo 2 de Pedro, escogidos por Dios, hemos pasado a vida a través del Espíritu Santo, limpiado con la sangre de Cristo. Pero si yo sin conocer eso y veo por ejemplo a Brian, veo a Eric, hermano Pablo, hermano Cuellar, a mi esposa, yo los veo y paso 10 minutos, 15 minutos con ellos, o pasan conmigo, yo puedo decir, hey, este hermano es diferente en su plática, es diferente en su manera de expresarse, es diferente en su manera de tomar decisiones. Vida cristiana, Él ha pasado de muerte a vida y hay algo que se nota. Créanme, hermanos, que cuando uno no está obedeciendo a Dios, se nota. Y cuando uno obedece a Dios, también se nota. También. Nosotros debemos de recordar esto. Ahora, Pedro nos recuerda que hemos renacido para una esperanza viva, no para una esperanza muerta. ¿Por qué para una esperanza viva? Porque Cristo está vivo. Si Él no hubiera resucitado, entonces sí, como dijo Pablo, vana sería nuestra esperanza, vana sería nuestra fe. Pero Cristo ha resucitado y como dijo el hermano Miguel, una esperanza de que Cristo hará algo o hizo algo y lo ha hecho. La diferencia entre la esperanza del mundo y la esperanza de los hijos de Dios es que el mundo tiene una esperanza que bien o no puede pasar, pero los hijos de Dios tienen una esperanza viva, una esperanza real. Y ese es el mensaje, hermanos, que Pedro empieza a recordar a una iglesia lastimada por persecuciones de burla y por asesinatos. Eso es lo que empieza Pedro a recordar. Pero esta clase, hermanos, va a continuar. Tenemos 12 minutos y tenemos una tarea. Así que yo voy a mencionar a algunos hermanos. Si la hizo, qué bien. Si no, le vamos a poner 0. Y ahí le vamos a dejar, hermano, tiene. O si la quiere compartir, lo puede expresar. Así que voy a invitar, vamos a dejar el espacio ahorita. Si alguien quiere pasar, lo puede hacer voluntariamente con la hojita o lo que recuerde la hojita y detalla la explicación de la hojita. Si no, yo lo voy a pasar. Pero si alguien quiere pasar, bueno, yo voy a invitar sí a alguien, al hermano Ortiz. A él sí lo voy a mencionar, que pueda pasar y va a desarrollar sus puntos. Recordemos que la clase se divide en dos: el estudio bíblico, pero también la tarea, donde aplicamos un método de observación, aplicación y práctica del versículo.
hermano Ortiz, tenemos buen tiempo, vamos a escucharlo. Tal vez quizás lo vamos a lograr hacer unas 2 o 3 personas. Pero si alguien quiere pasar después del hermano Ortiz, pone de pie. Ya nos... Bueno, según la... principal es que, por ejemplo, la primera parte que se llama elegidos, elegidos, pero también expatriados. ¿Y por qué expatriados? Porque ellos estaban fuera de su nación, pero les dice que son elegidos, ¿verdad? O sea, Dios los eligió, Dios los llamó. Bueno, eso lo entendemos bien. Dios los llamó y también la Biblia que Él nos predestinó. Ahora, también dice las acciones que atribuye Pedro al Espíritu y al Hijo. Bueno, porque aquí aparece la Trinidad, ¿verdad? Aparece la Trinidad. El Padre dice, los eligió, ¿verdad? A ellos y a nosotros también. Y el Padre envió al Hijo y el Espíritu Santo fue el que pues, obró, ¿verdad? En ellos como en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tomaron su parte en, digamos, en lo que al creyente se refiere. Y también, y la otra dice, ¿qué importancia tiene la frase según la presciencia? Entendemos que la presciencia de Dios, ¿verdad? Es un conocimiento que solamente Él lo tiene, ¿verdad? Y que por eso, dice, Él nos escogió, ¿verdad? Yo había puesto acá, dice, presciencia, que es conocimiento, conocimiento anticipado y previo y absoluto de Dios. Es decir, solo Él los conoce. Entonces, y Él dice, por su presciencia, ¿verdad? Él escogió a cada uno de nosotros. Bueno, esa fue la primera parte que yo más o menos las observaciones. Ahora la interpretación. ¿Qué significa ser extranjero? Bueno, ya dijimos que está fuera de su patria, que no vive en su patria, extranjero. Dice, ¿por qué Pedro coloca la identidad antes que el mandamiento? Me costó un poquito entenderlo, pero yo te voy a decir lo que yo escribí. Y dice, Pedro coloca la identidad antes que los mandatos para fundamentar la obediencia y la nueva naturaleza. Dice, la nueva naturaleza, fortaleciendo así, lo que yo escribí, te lo estoy. Fortaleciendo así, dice, a los creyentes para recordarles que son elegidos y que el propósito es vivir una vida limpia, una vida de conducta limpia y santa en medio de la persecución. Eso es lo que más o menos que Pedro les da esa parte importante para que sepan que aún en las consecuencias que ellos están, pues Dios
les fortalece, ¿verdad? Para seguir adelante. Entonces, yo eso entendí, no sé si lo entendí mal, pero fue lo que más te pude calcular. Entonces, dice también ahí en la otra parte, porque en la última, ¿cómo puede un cristiano mantener una conducta limpia, santa, de su fe en Jesucristo? ¿Verdad? También lo que dijo, porque acordémonos que la carta de Pedro es universal y es para cada uno, para nosotros también. Esto también nos ayuda a nosotros para vivir una vida santa, ¿verdad? Porque él mismo dijo, santos, porque yo soy santo. Entonces, eso es lo que yo más te entendí, pero la otra parte sí es la que no mucho, porque dice la aplicación práctica. Aquí identifica, dice, una situación reciente donde hayas sentido presionada o comprometida tu fe. Ahí si no entenderte. Pero es lo que yo pude aprender de algo. Nada más. No sé si hay más. Gracias, hermano. Le vamos a un fuerte aplauso al hermano Ortiz. Casi que lo pasamos a la fuerza. No, quería conocer también parte del hermano. Vamos a ver, una hermana que quiera pasar, una o dos hermanas que quieran pasar, aquí está el micrófono. Nos quedan todavía un par de minutitos. Una o dos hermanas que quieran pasar. Yo lo voy a pasar. Bueno, entonces hermana Virginia pase y después la hermana, usted, ahí se prepara. Los vamos a escuchar. Y con ellos pues iríamos finalizando. O si alguien más quisiera hacerlo, pues también. La clase termina a las 9:40, 9:45 se dice, pero estamos en el tiempo todavía. ¿Ya? Eh, Cuando dice qué títulos o descripciones usa Pedro para referirse a los creyentes, yo escribí expatriados de la dispersión. Cuando dice qué acciones atribuye Pedro al Padre, al Espíritu y al Hijo, el Padre nos el Espíritu nos santifica. Su Hijo Jesucristo nos lava, nos rocía con su sangre. Dice qué importancia tiene la frase presencia del Padre. Y omnipotente. Cuando dice en la interpretación, ¿qué significa ser extraño del lugar? ¿Qué Pedro coloca antes? Dice carta en clase. Bueno, dice, bueno, porque él prefirió recordarles quién vamos a hacer. O sea, lo que es, eso nos define. ¿Ah? O sea, quiero explicarles lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado y nosotros vamos a, o sea, nos define si somos cristianos o no cristianos, ¿verdad? Así, eso es lo que yo entendí. Dice, ¿cómo puede un cristiano mantener una conducta limpia y digna? Bueno, para mí apartarme de las cosas que no le agradan a Dios, que yo sé que para el Señor, para nuestros es un pecado, ¿verdad? Todo lo que nos enseña la Biblia, así que es apartándome de todo ello y dando un buen testimonio. En la aplicación práctica se identifica una situación reciente donde te hayas sentido presionado a comprometer tu fe. Yo aquí no puse nada porque la verdad no se me ha presentado esa situación, porque como yo me doy a conocer que soy hija de Dios y entonces la gente ya sabe. Entonces no hay necesidad que me hagan dudar de mi fe porque yo ya he testificado de ello. Así que por eso no puse nada.
Y dice, ¿qué parte de la obra trinitaria te anima más en tu caminar con Dios y por qué? El sacrificio de Jesús porque me salvó, me ha perdonado, ha salvado. Salvado. Hermano. Y hermana, puede pasar, aquí la escuchamos. Y si alguien más quisiera pasar y le alcanzan unos 2, 3 minutitos, pues pasa. Si no, con nuestra hermana estaríamos finalizando. Me lo bendiga, hermano. Bueno, lo que yo he interpretado y lo que siento, ¿verdad? Dice, yo no sé, pedirse algo. Sabemos que por Dios, ¿qué acciones atribuye Pedro al Espíritu de Dios? ¿Qué importancia la frase presencia del Padre de Dios? Esto yo entiendo que nos indica que Él ya nos había predestinado, porque Él todo lo conoce, todo lo sabe y sabía que en este tiempo iba a suceder. Es decir, en el tiempo que nosotros íbamos a venir a la tierra, pues ya se estaba dando lo que Él deseaba, ¿verdad? La interpretación dice, ¿qué significa ser extranjero? Bueno, que no pertenece al país donde Él radica o la región donde estaban. ¿Por qué Pedro coloca la identidad antes que los mandamientos? Dice. En el pueblo, en Israel, en aquellos tiempos, la familia era tan importante, o sea, la genealogía era muy importante, porque a través de ella conocían el fundamento de cada familia. Y ese pueblo ya esperaba al Mesías, que ya estaba profetizado desde mucho tiempo. Entonces ellos tenían que saber de qué familia iba a ser el origen del Mesías. Luego dice que cómo puede un cristiano mantener una conducta limpia y digna de su fe en Jesucristo. Pues yo siento que como cristiana manteniéndome bajo la obediencia de los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y ejercitando diariamente el ejemplo de Jesucristo cuando Él estuvo como hombre aquí en la tierra. Él tuvo todas nuestras tentaciones, Él las pasó, pero las venció. Y creo que ese es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener y tomarlo. ¿Verdad? Dice luego, identifica una situación reciente donde te hayas sentido presionado a comprometer tu fe. Hermano, yo aquí no puse nada porque gracias a Dios, pues he sido, no sé, ¿verdad? Si le doy gracias a Dios o no debo de darle a Dios, gracias a Dios, porque ahí sí va a ser probada mi verdadera fe y el verdadero amor y en quien he creído, ¿verdad? Entonces espero en el Señor que me mantenga así mejor. Luego, ¿qué podrías responder desde tu identidad en Cristo? Bueno, yo lo que puedo entender es que cada día lo que yo deseo en mi corazón es semejante, hacerme más parecida a Él cada día, ¿verdad? Y luego, ¿qué parte de la obra trinitaria te anima más en tu caminar con Dios y por qué? Bueno, pues para mí la obra redentora de Cristo, la cual me muestra su amor sacrificial por mí, los beneficios de la obediencia, las promesas que son en mí han sido una realidad, muchas de ellas, porque sinceramente les digo, yo soy un ejemplo viviente de las promesas y el cumplimiento de Dios. Me ha sanado de situaciones muy difíciles en mi fe y bueno, aquí estoy. Para comentarios de todos ustedes, he tenido más de 20 operaciones en mi cuerpo, en diferentes partes del cuerpo, pero aquí estoy, hermano, caminando con dificultad, pero ahí le voy, ¿verdad? Y la seguridad de tener una vida eterna con Él, eso me motiva más. Amén. Fuerte aplauso para la hermana también. Yo contesto rápidamente las... Díganme, hermano.
La aplicación directa textual que hace Pedro escribe a los hermanos que mirábamos en el mapita, que estaban fuera de Israel, que habían salido por las persecuciones. Entonces no estaban en su patria, sino pertenecían a otro lugar. Vamos a hacer quizás un repaso en la siguiente clase, así a modo de ir explicando, porque gracias a Dios se están agregando más. Yo contesto en un minuto, bueno, dos quizás, las preguntas. ¿Qué título de descripción usa Pedro para referirse a los creyentes elegidos? ¿Qué acción atribuye Pedro al Espíritu? El Padre los ha predestinado, un pensamiento previo de algo. La preexistencia o presciencia es el conocimiento futuro de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo nos ha dado vida, nos separó para vida eterna porque hemos sido limpiados por el Hijo a través de la sangre de Jesucristo. ¿Qué importancia tiene la frase según la presencia? Bueno, que el Señor pensó mucho desde antes de la fundación del mundo, desde antes que Él dijera sea la luz, y la luz fue hecha. Desde antes de eso, Dios pensó en usted y pensó en mí. Interpretación. ¿Qué significa extranjero? Alguien que vive fuera de sus fronteras, alguien que está fuera de su país. ¿Por qué Pedro coloca la identidad? Y ahí estaba entre paréntesis, recordar el objetivo, para animar. Animar era como la palabrita, y muchos la mencionaron y tenían la idea. Animar a los cristianos que estaban siendo perseguidos. ¿Cómo puede un cristiano mantener una conducta limpia y digna de su fe en Jesucristo? Esta sí era una pregunta más amplia para que cada uno pudiera interpretarlo. Por eso dice interpretación. Finalmente, la aplicación. Identifique una situación donde su fe haya sido puesta o presionada a comprometer su fe. No necesariamente debe ser algo fuerte. Por ejemplo, mi hermano daba un ejemplo, el mayor, cuando le pasó a Alex la enfermedad hace unos días atrás. Uno se pone a pensar, Señor, ¿cómo permites esto, Señor? El Señor es el Dios de la vida, hermanos. Y aunque lloramos y duele el corazón, y hoy va a dar acción de gracia, duele el corazón pensar todo lo que Él va a expresar en un momento. Se los impacta y dice, el ser humano, bien lo dice la palabra, polvo es. Somos polvo, hermano. Así somos nosotros delante de Dios. Y mi fe se pudo haber comprometido a cuestionar. No, hermano, no tenemos la capacidad de cuestionar ni lo más mínimo a Dios. Entonces, ahí mi fe se pudo haber comprometido. Ahora, ¿qué cosas, aspectos de la Trinidad me motiva más? Pues eso era un juego de palabras, porque la Trinidad es una. Y prácticamente la obra redentora es una, pero estaba dividida. Pero a mí me impresiona pensar que Dios pensó en mí antes que todo el mundo fuera creado. Me impresiona saber que el Espíritu Santo me aparta para vida. Y me impresiona saber que la sangre de Cristo es suficiente para limpiar mis pecados, que son grandes, hermanos, y son muchos, así como todos los que hemos venido al Señor. Así que vamos a finalizar, nos vamos a poner de pie. Nos extendimos un poco, las disculpas del caso. Estamos terminando siempre 9:40, 9:45, pero se merecía, fue bonito escucharles. Y quiero dar la bienvenida a un hermano, y es el hermano Saúl Navidad. Ahí está allá atrásito, quizás algunos no lo conocen. Él tiene un testimonio fuerte y ya lleva casi un año que nos acompaña los sábados. Trae su familia, trae a sus hijos, a sus sobrinos, y es un hombre que muy especial para los jóvenes, para nosotros como líderes. Gracias, hermano, por estar aquí esta mañana. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta mañana que hemos podido estudiar tu palabra. Gracias por la vida de cada hermano, Señor, y hermana que ha participado, y los que no lo hicieron, Señor, en su momento lo va a hacer. Tenemos un amplio tema, Señor, que desarrollar. Queremos agradecerte por tu palabra. Gracias por la fuerza y el ánimo, y te pedimos que nos dejes ese mismo sentir para el culto, Señor, porque por los minutos acá sentados, estar desde un poco temprano, el cuerpo se puede cansar, pero te pedimos tener la capacidad para poder estar, Señor, deseosos de escuchar tu palabra y alabarte. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Podemos salir un ratito si